buenas tardes, buenas noches. ¿Qué Hola, ¿qué tal? tal? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos, con bastante gente de muchos lados, ¿sí? Estamos acá con el doctor Duré, nuestro amigo Tito Duré, y con Candela, Corina y Romina de Tecnoimagen. Hola Tito, ¿cómo andamos? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya, ¿Se ve bien, bien? sí. Bueno, tenemos muchos amigos por suerte, así que eso es lindo. Bueno, Tito, si querés compartir. Listo. Bueno, a ver, gracias por la invitación, gracias por estar ahí del otro lado. Hoy es muy especial porque hoy le tocaba a Damián y como está atravesando un problema, me toca la alegría de poder reemplazarlo, pero no estar a la altura, es que es muy superior en sus conocimientos a lo que yo pueda aportar. Eh, un poco como fue cambiando el tema que él tenía que dar, un poco elegí, yo tenía que dar a hablar de lesiones vía aérea, un poco lo que hicimos fue adelantar el tema y un poco asociarlo con la pandemia y todo lo que pasó. Por eso voy a tratar de hablarlo desde el lugar nuestro, qué fue lo que nos pasó cuál es el problema, ¿no? Que hubo y que hay hoy, o sea, porque uno ya desde marzo del año pasado ya podemos tener una visión distinta a cómo pensábamos al inicio de la pandemia, ahora con todo el proceso que hubo y con todo el proceso que hay. Me voy un poco para atrás y pienso en los desafíos, ¿no? O sea, cuando empezó el 2020, que se paraliza la actividad, que broncoscopía hacerla, uno se planteaba si era útil en el diagnóstico del COVID, que se decía que no, que la aerosolización, que toda una serie de cosas, ¿sí? Entonces prácticamente había como una barrera en todo eso, o sea, y aparte qué pasaba con el resto de los pacientes, ¿no? En esto nosotros, desde la broncoscopía, un poco como no estamos alejados del mundo, fuimos a ver qué posiciones había en el mundo al respecto, ¿no? Y un poco los americanos, esto yo ya lo hablé, fijaban su posición respecto a lo que era el diagnóstico del COVID. En cuanto al lugar que ocupaba la broncoscopía, no era o sea, el gol estándar, ni mucho menos, o sea, siempre estaba prácticamente al final de lo que era, o sea, la posibilidad de tener diagnóstico en un paciente con COVID. Y el resto, un poco lo que se hacía con el resto, ¿no? De los pacientes, si era COVID, alta sospecha o no sospecha, lo que era urgente, lo que era la alta sospecha, o sea, lo que eran las indicaciones rutinarias, ¿sí? Si había que posponer o no. En general, un poco eso fue algo, o sea, en el cual se trabajó a lo largo del año con todo esto. Entonces, o sea, nosotros al no parar la actividad, nosotros tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar. Entonces, fue adaptar nuestro espacio con el concepto de superficies limpias, o sea, circulación de aire. Dijimos, bueno, tuvimos todo un cambio en la forma de trabajo, ¿no? Tuvimos que limpiar todo, cambiar todas las superficies, esto es un poco la muestra de nuestro servicio. Hoy prácticamente este pasillo es el lugar por donde entra y sale. Los dos quirófanos, ¿sí? Que tenemos, ahora estamos prácticamente trabajando con un tercer quirófano por la alta demanda que estamos teniendo. En ese mismo lugar, tuvimos que hacerlo. O sea, digamos, o sea, hay un problema hoy en este momento que es bastante importante. Como personas, ¿no? que hicimos nosotros, o sea, siempre muestro el armario o sea, esto fue un proceso, ¿no? De cómo protegernos, cómo fue protegernos nosotros por el COVID. O sea, llegar a ese armario, si ustedes se fijan de abajo arriba, tiene todo el proceso de vestida de una persona que va a trabajar en el área de broncoscopía para COVID, que lo puede hacer en cualquier otra área también. O sea, es un armario sencillo, simple, que sí, va respetando pasos. Entonces, y con esto, digamos, empezamos a salir hacia afuera y encontrarnos con estos problemas, o sea, los desafíos que fueron dentro de la terapia intensiva,
con los pacientes pronados, con todo el cambio de paradigma que hubo, ¿no? Ustedes imagínense que hace un año, o sea, se cambia el paradigma en ventilación mecánica, ¿no? O sea, todos los pacientes fueron a mayores tiempos de ventilación mecánica, mayores usos de relajantes y corticoides, a mayores periodos de prono. Hoy, después de un año, estamos viendo el proceso que un poco cuestionaría todo esto también. Los mayores ciclos de prono, o sea, y el otro tema de la traqueotomía, o sea, el uso de la traqueotomía dentro de este contexto. Todo esto, digamos, ustedes imagínense, desde marzo del año pasado hasta hoy incluso, que se sigue realizando. Y el paciente, o sea, y todo el paciente, imagínense el que sobrevive de todo esto, ¿no? Entonces, o sea, con la traqueotomía siempre hablaban al tiempo de 20 días, que decían que la técnica de elección era la percutánea, que tenía que ser asistida por fibra en apnea, diferentes lugares, o sea, hablaban, habría artículos que salían, pero la realidad es que cada lugar trabajó como pudo, tuvo sus realidades y tuvo las decisiones de las jefaturas, o sea, no es que uno pudo cumplir. Me parece que después de tanto tiempo nos podemos sentar y conversar así. Entonces, o sea, no todos pudieron hacer percutáneas, no todos pudieron hacer asistidas por fibrobroncoscopía, no todos pudieron hacer la genapnea. Eso generó todo un universo de problemas. Entonces, todo eso previo, ¿no? Llevó a todo este problema que fuimos viendo de lesiones de vía aérea. Que nosotros un poco para ser sintéticos, y esto un poco es obra de Damián, la forma de encararlo, es hablar qué veíamos en laringe y qué veíamos en tráquea. La verdad que en laringe empezamos a ver lo que se llaman las hipotonías laringeas, las epiglotis en herradura, las lesiones de cuerdas vocales, siempre de afuera hacia adentro, y las lesiones subglóticas. La malasia en la tráquea, las lesiones asociadas a la traqueotomía, que era la estenosis residual del cartílago, la fístula, la estenosis benigna, y las lesiones de la pared posterior, que, o sea, muchos se plantean si eran fístulas, no fístulas, sino que a veces eran procesos, o sea, lesiones provocadas mismas por la guía, al no tener guía de intubación, el uso de la guía de intubación, perdón. Y eso planteaba, todas esas lesiones las íbamos poniendo en diferentes escenarios. Y si vamos de adentro hacia afuera, veamos lo que es la terapia y el ámbito de la internación. ¿Qué pasaba en la ventilación mecánica en la fase del destete? ¿Cuáles eran los dos problemas que uno tenía? Las fugas en la vía aérea o el aumento del trabajo respiratorio. Como muchos de ustedes son kinesiólogos, todos, hay médicos, hay de todo, con lo que se encontraban a su trabajo eran con estos dos problemas. Y estos dos problemas llevaban a suponer este tipo de lesiones. O sea, en el caso de las fugas, si había lesiones de pared posterior, si había fístulas. En el caso del aumento del trabajo respiratorio, ¿sí? Cuando ustedes trabajan con la asistencia ventilatoria, sí podían responder a lo que eran malasias, a lo que eran las compresiones dinámicas o a lo que eran las estenosis benignas de la vía aérea. Acá tenemos un poco, o sea, lo que podría ser la visión, ¿no? De lo que puede ser la vía aérea normal y la vía aérea del colapso dinámico. El colapso dinámico es el cierre de la tráquea por aproximación de la pared posterior sin pérdida de la estructura. La malasia, que son todas las lesiones que ven abajo, es el cierre de la vía aérea con pérdida de la estructura. Si ustedes comparan imágenes, se van a dar cuenta, o sea, que en unas conservan y en las otras pierden. Y pierden según cierre, va a ser según las pérdidas de sus estructuras, o sea, de área anterior, de pared posterior anterior, de pared posterior anterior y laterales, o sea, digamos, todo desde el punto de vista de la física de todo esto. Y si uno va y las compara, ¿sí? O sea, hoy uno puede, vamos a presuponer que uno no cuenta con la broncoscopía, ¿sí? Pero tiene, en general la mayoría, cuenta con las tomografías,
O sea, el aporte de la tomografía es un excelente dador de información, ¿sí? Donde uno puede ver los colapsos, o sea, en inspiración y expiración de los pacientes, y poder llegar a tener sus conclusiones y tener, o sea, ver qué se le puede ofrecer. Cuando uno se plantea las estenosis benignas, pueden ser anteriores o distales también, ¿sí? Ahora hoy es un problema que estamos viendo a la distancia como uno de los mayores problemas que hay. Si uno habla de lesiones de pared posterior, ¿sí? Este paciente, estando ventilado, encontraban una fuga, ¿sí? Y nos llaman para la evaluación, ¿sí? Cuando entra el endoscopista se encuentra, distal a la cánula, encuentra con un colapso de la pared anterior, de la pared posterior, con una carina absolutamente con pérdida de su estructura, ¿sí? Y esta era un poco la razón y la respuesta del problema del cual encontraban, con el cual tenían un destete absolutamente dificultoso. ¿Qué podía ofrecerle uno? Fíjense cómo vienen las membranas. La pregunta es, desde nuestro lugar, ¿qué puede ofrecerle uno estando en una situación de ventilación mecánica? Y muchas veces el primer gesto siempre es tratar de aproximar con la visión endoscópica la cánula lo más cerca posible a la carina, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro primer gesto. Si hay fracasos hay otros gestos que uno podría llegar a tener. Tito, tengo, viendo la imagen anterior, ¿Sí? ¿estabas dentro de un tubo o de una cánula? Una cánula traqueal. Y vos tenías este tipo de valvas generadas, este tipo de estenosis generadas por debajo de la extremidad distal de la cánula. Exactamente. Sí, sí, sí. Bien, yo Eso, para que se viera bien, porque se veía chiquitito, sí. Y me estaban diciendo de que la imagen era chiquita para que... ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Ahí se ve, sí. Después te explico, porque era chiquito. Sí, pero sí, no, el tema es, en realidad, cuando uno hace este análisis, o sea, uno siempre va a concurrir al llamado, fíjense ahí, muchas veces a veces no se puede progresar la cánula, y esto muchas veces lo terminamos resolviendo a veces con tubos orotraqueales. La cánula tiene un defecto que es recta en esto, y muchas veces al querer avanzar y no poder tener la posibilidad de levantar o de llevar hacia pared anterior, muchas veces uno, o sea, termina generando un mayor daño a la lesión, a la pared posterior. Igual el punto siempre es el trabajo conjunto, porque uno, la verdad, cuando va haciendo esto, que está con el kinesiólogo al lado, con el médico, siempre la pregunta que nosotros hacemos es, ¿te mejoran tus parámetros de ventilación? ¿Sí o no? ¿Sirve o no sirve? Porque uno un poco la función de la broncoscopía en esto tiene que, entendimos o aprendimos, por lo menos yo, aprendí que tiene que ser para que puedan efectuar una mayor ventilación. Yo voy a ser honesto, esto capaz que hace 15, 20 años no se me hubiera ocurrido preguntarlo. Pero hoy uno en la medida que fue evolucionando las especialidades, uno tuvo que reaprender un montón de cosas en esto. Por eso digo, uno tuvo que pensar, o sea, decir, bueno, tengo que aprender ventilación mecánica, tengo que aprender toda una serie de cosas, por más que uno no la haga, entender lo que es el concepto de lo que me están planteando. Porque a mí nos plantearon un proceso clínico de no solución en esto. Entonces, para nosotros es importante el objetivo de decir, bueno, ¿mejoran los parámetros de asistencia ventilatoria? Sí y no. Y eso lo define el que está al lado de nosotros, no lo definimos nosotros. Nosotros definimos, mira, te puedo ayudar de esta forma. ¿Entendés? Y ahí están preguntando, no sé si te adelanto o no, me vas a decir. No, está bien. Pero preguntan
¿qué pudo haber causado esa lesión de que se genere en eso, o sea, esa lesión debajo del extremo distal de la cánula? A ver, hoy uno que hace un análisis después de bastante tiempo, yo creo que los ciclos de Prono. O sea, cuando uno hace los ciclos de Prono, donde cambia el tubo cambia, o sea, el insuflado del balón, que eran procesos necesarios. Nosotros uno no dice, yo no soy quien para modificar conductas terapéuticas dentro de una terapia intensiva. Pero uno entiende desde el paciente que le llega de afuera de la terapia intensiva, con este tipo de lesiones, que probablemente el ciclo de Prono, con el tubo orotraqueal donde se rota, donde la mayor presión se genera hacia la posición, o sea, a veces el Prono que ha hecho que, o sea, que las presiones, o sea, cambian los sitios de presión. Entonces pudo haber generado este tipo de problemas. ¿Me entiende? O sea, son hipótesis, yo no puedo, no digo verdades, que quede claro. Pero uno viendo la cantidad de pacientes y la similitud de las lesiones y entendiendo los procesos, y eso también el paciente, o sea, desde el punto de vista clínico, las comorbilidades que se manejaron, que básicamente para mí en la persona fueron, o sea, las dos que más generaron lesión fueron el sobrepeso, o sea, el paciente obeso y el diabético. O sea, aquel paciente con diabetes y con sobrepeso fue potencialmente generador de estas lesiones. Muchas veces la otra hipótesis que uno tiene, a veces estos pacientes los intubaban chocados. Entonces, o sea, cuando uno hace probablemente la resucitación de fluidos que la necesita el paciente, la zona peribalón es una zona que queda isquémica en esto. Esa es una hipótesis. Pero yo creo que más que nada, personalmente pienso que es el ciclo de Prono y relajación. ¿Está bien? Gracias, Tito. No, por Dios. El otro escenario, o sea, que uno se plantea es cuando uno extuba y cuando uno decanula, perdón. Y veamos los fallos, ¿no? O sea, yo puedo fallar en extubar o puedo fallar en decanular y puedo tener trastornos de glutorio, que son los grandes problemas que aprendimos a entenderlos desde el punto de vista de nuestro trabajo. Y el fallo de extubación, o sea, uno se encontró con estos temas, ¿no? O sea, la hipotonía, las sinequias, las parálisis, las lesiones, ¿sí? En las decanulaciones, las estenosis del cartílago residual, las lesiones del granuloma en la punta de la cánula, ¿sí? Y los trastornos de glutorios. Esto podría ser una laringe normal, esto podría ser una laringe con sinequias, ¿sí? Fíjense la diferencia, es lo que es una cuerda vocal normal a lo que es una sinequia. La sinequia, o sea, es prácticamente la unión de las cuerdas vocales anteriores, ¿sí? Este paciente puede tener trastorno del glutorio, puede tener fonía, tener dificultad ventilatoria. En general siempre se sabe que en cuerdas vocales, cuando la alteración está en predominio del vértice pared anterior, en general el problema es fonatorio. Cuando es problema de base es problema respiratorio. En este caso de la sinequia uno entiende que se pueden juntar absolutamente los dos problemas quedando con esta pequeña hendidura, ¿sí? Esto es un poco entender lo que es, o sea, cuando hablamos de extubación, entender lo que es el proceso de retiro del tubo, visto desde el lugar de la endoscopía. Uno está parado al lado del paciente y piensa que retirar el tubo es un acto simple, lo cual es cierto. Pero cuando uno se pone a analizarlo desde el punto de vista de la visión de la endoscopía, todo lo que es el proceso de retiro, como ustedes ven, o sea, todo lo que le pasa a la hipofaringe, todo lo que le pasa a la laringe, toda la reacción y todo el manejo de las secreciones, uno ya cambia la forma de pensar y piensa que es un proceso ya más complejo. Y fíjense la hipotonía, cómo quedan las cuerdas absolutamente abiertas y debilitadas, y lleva su tiempo. O sea, es un proceso, o sea,
visto de afuera parece simple, visto de adentro, a esa simplicidad se le agrega cierta complejidad cuando uno la empieza a analizar desde otro lugar. Porque hoy, o sea, el aporte del análisis de la endoscopía a lo que puede ser la terapia intensiva como una herramienta de trabajo, creo que mejoró el proceso de conocimiento de todos los que trabajan dentro de la terapia intensiva. Es decir, poder pensarlo este proceso desde otro lugar es distinto. Fíjense la hipotonía de la epiglotis, cómo nos vamos retirando. Fíjense que la epiglotis prácticamente no se mueve, acompaña todo lo que es la pared anterior. Entonces, lo importante de este inicio, ¿no? Perdón, ahí. El otro punto es, ¿cuál es el proceso de cuando se hacen las traqueotomías percutáneas? O sea, las traqueotomías percutáneas, o sea, siempre el análisis de la ruptura del cartílago, ¿sí? Lo cual está bien, quien la hace no hay problema. Pero a veces, muchas veces al retirar el granuloma que genera, o el mismo hueso, el mismo cartílago, disculpen, puede ser un factor que puede generar un proceso de la pared posterior, o no. Pero este es el ostoma, hay que intentar siempre tratar de explorarlo cuando uno va a hacer una decanulación, por lo menos, o sea, si tiene noción de que el proceso fue complejo. Porque puede quedar esto y, o sea, puede ser que a mediano plazo esto pueda generar una estenosis, ¿sí? Entonces, y en ambulatorio, en realidad, uno, en general, lo que ha encontrado en la mayoría de las veces son las estenosis, ¿sí? Es subglotis o a nivel traqueal. El otro tema en el escenario ambulatorio, que es la siguiente lesión, es el falso positivo de glutorio, ¿sí? Tengo un falso positivo, a ver si lo ven. Estoy trabajando, perdón, atrás, vuelvo, repito, muestro. Fíjense, este fue un paciente, tenía un T de deglución, que nosotros decimos falso positivo, y lo que tenía era una lesión de pared posterior. Entonces ahí cambia. Y ya es otra la conducta, ¿sí? Nosotros en realidad un poco, fue un poco la síntesis. Ahora, visto desde lo que es el proceso nuestro, digamos, nosotros, o sea, cuando empezamos la cuarentena, el año pasado, que se paralizó prácticamente, o sea, el 20 de marzo se decreta el parate, nosotros al 31 de marzo hicimos nada más que 11 procedimientos. Esto estoy hablando de hace un año. Hasta ese año habíamos hecho prácticamente 200 en enero y 190. Ahora, el no parar de abril a fin de año, generamos 1.061 procedimientos. Las salas de terapia de nuestro hospital constatamos 115 procedimientos. O sea, el 10% de los procedimientos que hicimos fueron para terapia intensiva. Y las salas no UTI del hospital fueron 245 procedimientos, ¿sí? El otro resto eran pacientes ambulatorios o derivados de otros hospitales, ¿sí? En estos los otros hospitales fueron 254 y esto. Ahora, ¿qué síntesis nos deja? ¿Cuáles son los problemas que tenemos con el COVID y qué problemas nos generó en la vía aérea? Básicamente la estenosis traqueal, como disnea inspiratoria o decanulación dificultosa, ¿sí? La fístula traqueoesofágica como fuga o salida de alimento cuando el paciente está traqueostomizado. O la lesión de pared posterior como se expresaba como fuga de la pared. Y el granuloma subglótico como una decanulación dificultosa. Nosotros estas fueron las 4 lesiones reales que estamos viendo, que vimos y que estamos viendo. Los problemas actuales, digamos, sí, es toda la problemática post-COVID que tenemos, o sea, lo que es la patología no COVID, o sea, el problema de las neoplasias es un problema que lo estamos actualmente viendo. Entendemos que la segunda ola ya pasó. No sabemos
si va a venir una tercera. Es como que estamos ahora, la verdad que la internación hoy bajó muchísimo, las terapias intensivas que entiendo que están al 50% de su capacidad, las salas de COVID están vacías, o sea, nosotros, al contrario, al revés de nosotros, que somos sala no COVID con problemática de vía aérea y tenemos, o sea, y estamos llenos, la verdad que sí. Y este año llevamos de agosto a ahora prácticamente realizados 1.300 procedimientos. Y estos son los problemas actuales. Este paciente estuvo ventilado COVID, llegó, o sea, ventilado extubado en abril-mayo. Llegó 2 meses después hacia nosotros y tuvimos que terminar haciéndole una traqueotomía de urgencia, ¿sí? Y colocándole, o sea, de urgencia, o sea, colocándole un Montgomery porque no nos daban las cánulas traqueales. Prácticamente tenía una celulitis de cuello. Digamos, después se pudo resolver y se pudo lograr una cánula traqueal más adelante. Esta paciente fue una paciente que nosotros, pongo la foto, en enero del año pasado, ¿sí? Había sido de las primeras COVID que hubo, que estuvo ventilada, sobreviviente, que había quedado con su estenosis traqueal y había quedado con su prótesis. Y la problemática del sobrepeso, o sea, hizo que prácticamente durante todo lo que fue este año, estuvo ventilada en noviembre del 2020 y en enero del 21 le pusimos la prótesis. A lo largo del año, nosotros la recomendación que le hicimos fue moverse y bajar de peso. Usted imagínese que con pandemia y con las recomendaciones la paciente ni se movió ni pudo bajar de peso. Entonces, cuando uno pone una prótesis, no es que resuelve, uno cambia un problema por otro. Cambiar un problema por otro implica, es decir, yo te cambio poder respirar porque vos puedas manejar las secreciones. O sea, la silicona genera un problema, aunque les parezca mentira. Y la silicona, si ustedes se imaginan la secreción como un bicho que va trepando una pared, para algo tiene la pared traqueal cumple una función. Entonces, cuando la silicona, cuando esa secreción llega a la silicona, es como que ese bicho dice, ¿dónde estoy? Y ahí es donde la fuerza diafragmática del paciente entra a jugar un rol importantísimo, donde toda una serie de cosas. Entonces, y aparte, al ser un elemento fijo, si uno va teniendo una cifosis, va teniendo donde la tráquea a veces se adapta, cambia su posición, con esto es como también ponerle un yeso a la vía aérea. Entonces, o sea, al cambiar la anatomía del paciente, también cambia la forma en la que está. Entonces, esta prótesis a lo largo de 8, 9, 10 meses fue, o sea, generando, o sea, si bien estaba una lesión a 1 centímetro de las cuerdas, se fue aproximando a las cuerdas por el sobrepeso de la paciente y el sedentarismo. O sea, entonces tuvimos que directamente, o sea, no quiso, en su momento ella no quiso traqueostomizarse, porque le habíamos dicho esto, y entonces dijimos, bueno, probemos con una prótesis a cuerdas, y bueno, esto lo hicimos la semana pasada. Este es otro proceso, esto es lo que estamos viendo, o sea, el paciente con sobrepeso que hemos tenido y que estamos con estos problemas. Esta paciente ventila bien, respira bien hoy, entendió su proceso y el tema está aprendiendo a manejar el trastorno de glutorio. O sea, si uno, o sea el poner una prótesis a cuerdas implica que uno también, o sea, genera un trastorno de glutorio, depende de cómo lo maneje, ¿sí? Y a ver acá, si se ve, esta paciente llegó el jueves pasado de Trelew, había estado ventilada 2 meses en Trelew por COVID, diabética, insulino dependiente, y sale con esta lesión que tenía en pared posterior, tenía fístula, si ustedes se fijan, y con gran problema en su rehabilitación. Entonces,
nos la derivaron básicamente porque por su problema de vía aérea no podía iniciar, aparte tenía una escara sacra, había estado 2 meses ventilada, esta la tenemos actualmente internada. Entonces nuestro primer gesto, o sea, fue hacer una broncoscopía rígida, resolver lo que se llama la parte de arriba, lo que tenía una estenosis a Cotton 4. Entre los gastroenterólogos a la fístula le habían puesto 6 clips esofágicos que la verdad no. Y en realidad le colocamos un Montgomery como para poder que la paciente pueda usar su esófago para alimentación. Ella está con una sonda de alimentación enteral, para que pueda usar su esófago y con esto, o sea, digamos, pueda rehabilitar más rápido. O sea, entonces pueda tener una recuperación mucho más rápida. En esto, digamos, o sea, son problemas incluso de esta misma semana que lo estamos viendo. Y esto, digamos, esto pasó también esta semana. Yo te digo, bueno, ahí, este paciente estaba internado en otro centro, había sido derivado de Paraná también, iba a entrar a una cirugía, lo iban a entrar a cirugía y se dan cuenta que no lo habían podido intubar. Le realizan una traqueotomía de urgencia, queda internado, y en realidad, ¿por qué pongo kinesiólogo que piensa? Porque esto es lo real. En realidad, el kinesiólogo que estaba trabajando, esto pasó el lunes a la noche, el kinesiólogo que estaba trabajando, en realidad se da cuenta que cuando pasa su sonda para aspirar llega a un tope. Entonces, se daba cuenta que llegaba a un tope y que el paciente no ventilaba de la forma que ellos esperaban. O sea, a pesar de que tenía resuelto, había llegado con estridor, tenía resuelto este problema, no lo tenía resuelto. Entonces el kinesiólogo en realidad lo alerta al terapista y en realidad lo convence de que no lo ventile, porque digamos, o sea, la sospecha era que la cánula estaba ahí. Si ustedes, esto fue antes de empezar, si ustedes ahí escuchan el sonido, estaba ventilando bien, pero tenía un sonido con dificultad ventilatoria. La cánula, fíjense que estaba, ¿sí? Esto pasa el lunes a la noche, por suerte pudo llegar al servicio y la cánula estaba en celular subcutáneo. Se pudo corregir, digamos, nosotros, o sea, la corrección es intubación por broncoscopía rígida, desde la vial, la dilatación y el rearmado del ostoma. O sea, esas son todas estas situaciones. En realidad estos son todos incluso todos estos son el problema que estamos viendo en el post-COVID después de un año. Quizá, y esto un poco para terminar y no aburrirlos más, creo que tenemos que seguir pensando, ¿sí? Que estos pacientes van a seguir estando y que cada vez va a ser mayor. Y el problema nuestro es, o sea, la respuesta que vamos a dar a los problemas de estos pacientes, o sea, que ahora actualmente, si uno supuestamente la pandemia empieza en una fase ya diferente, en una fase de salida, se asocia al problema de la crisis económica, que también va a hacer que extrememos el arte como para seguir trabajando y pensando de cómo encarar esto. Y quiero, para terminar, que se queden con esta imagen de Damián trabajando. No me gusta la imagen o por lo menos que lo ponen ahí con los anteojos para dar clase. Este es el Damián que estamos esperando que vuelva. Deseamos lo mejor y sabemos que va a andar bien. Esta es la imagen que uno lleva adentro, o sea, que es nosotros decimos la imagen de la trinchera del trabajo de todos los días, no del hombre que está disertando, ¿sí? Le deseamos de mi parte lo mejor y que se recupere rápido. Muchas gracias. Exactamente, todos le deseamos lo mejor.
Y bueno, sí, verlo trabajar es otra faceta, ¿no? Porque uno lo ve siempre dando clases y lo ve con su anteojito, ¿no? Sentadito, y otra cosa es como cuando uno trabaja con él y la devoción que tiene, ¿no? Ujú. Sí, sí. Bueno, tenemos algunas preguntitas, Tito, para Ujú. hacerte. No sé si querés empezar vos, Ernie, para... Bueno, sí, cómo no. Preguntan, ¿cuánto tiempo puede tardar en aparecer los síntomas de la lesión post-extubación? Es variable y está asociado al deterioro clínico. O sea, uno ha visto, o sea, digamos, hay pacientes que hay pacientes que de entrada te dicen que empiezan con dificultad ventilatoria, que se minimiza. Hay pacientes que salen tan adelgazados, ¿sí?, que por ahí la lesión les aparece a los 2 meses, cuando empiezan a recuperar peso y empiezan la actividad, empiezan a rehabilitar. Este, entonces, el margen de tiempo es variable. Yo te diría semana a 2, 3 meses, semana, pero, y tiene que ver con el estatus clínico del paciente. No ha pasado, o sea, la paciente, el paciente sombrío ha hecho, la dificultad la ha hecho rápido. Quizá lo que, ahí yo creo que eso es un poco lo que uno ve que pasa siempre. El paciente, digamos, hay una pregunta que es muy simple, que las guardias, o sea, que primero que no se incorpora el hecho de haber, en la guardia de urgencia, esto no lo digo, el hecho de la pregunta que hoy es básica, de si estuviste o no internado y ventilado, o sea, si pasaste por un ventilador. O sea, entre las preguntas de disnea, creo que hoy ya en el algoritmo como causa primaria, o sea, tiene que estar, digamos, no está esa pregunta. Porque estos pacientes dan vueltas y todavía siguen llegando a la madrugada, siguen llegando tarde. Eso que pasó el lunes pasó a las 12 de la noche. O sea, en un sistema donde más o menos la alarma, o sea, funcionara, no es que es lo que pasa hoy realmente. Hay una cuestión que también es simple, preguntarle al paciente si le cuesta entrar el aire. O sea, hoy con el proceso de la saturación, o sea, el primer ejercicio que se hace, cuál está bien, es ponerle el saturómetro al paciente. O sea, no, satura 99. Y creo que y está bien. Y hubo toda una generación que se formó a través del saturómetro, lo cual está bueno, digamos. Y ahí un poco nosotros nos pasó el hecho de tener que cambiar nosotros las preguntas y preguntarles, bueno, contame qué esfuerzo hace ese paciente para llegar a ese valor. Eso también te da la pauta del por qué a veces también estos pacientes tardan. O sea, capaz que el paciente empezó hace una semana y está 2 meses dando vuelta. ¿Entendés? O sea, la anterior, y no tenía que ver con el COVID. O sea, tuve que terminar haciendo una traqueotomía de urgencia, un chico que hacía 2 años había sido ventilado. Y el chico venía con dificultad ventilatoria, inspiratoria. Y te hablo de un hospital de Capital Federal, de La Cava, estuvo ventilado en un hospital de La Cava, está bien todo el proceso, y con múltiples consultas, y llega después de 2 años, o sea, prácticamente en fallo respiratorio. Por eso es muy variable. Yo si los libros te dirán de la semana o de los 3 días, o el paciente que ya te dice antes de irse. ¿Entendés? Aquel que se decanula y uno por ahí, el paciente dice, me falta el aire, y uno dice, bueno, te cuesta entrar el aire, uno ahí ya tiene que poner la alarma. ¿Mm? ¿Qué sé yo? No quiero extenderme con las respuestas. No, disculpa. Ah, por favor. Perfecto. No, está. Bueno.
Hay alguien que no entendió lo del trastorno deglutorio posterior. El falso positivo. Ujú. Vos tenés un paciente que puede estar canulado o que está, en general son pacientes que están, que vos pensás que el problema está en la laringe. ¿Sí? Si es un trastorno, el trastorno deglutorio, el falso positivo es, por alguna razón, la deglución está alterada. Entonces vos ves, o sea, entonces vos haces el pedido del FES, ¿sí? Y te encontrás con una laringe absolutamente normal, te encontrás con una deglución absolutamente normal. Entonces, cuando analizás la vía aérea, ahí ves la lesión de la pared posterior. Nosotros le llamamos el falso positivo, ¿sí? Porque es una deglución normal y el problema está por debajo, a nivel esofágico. No sé si es claro ahí. Está bien el que lo preguntó. ¿Mm? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Otra pregunta, si los stents se dejan o se retiran en algún momento de la evolución del paciente. El tema es así. Nosotros definimos en estas etapas siempre como el stent como un puente, ¿sí? Nosotros somos puerta de entrada en este proceso. Si uno se guía por por lo que habría que hacer, o sea, el stent para lo que sirve es para sacar de la fase aguda al paciente. ¿Sí? Sacar de la fase aguda al paciente es, lo pude mandar a casa y lo pude mandar a rehabilitar. Me parece que ese sería el concepto. Entonces, una vez que está en su pico de rehabilitación, nosotros, o sea, por lo menos esto es lo que hacemos, o sea, el stent, o sea, si el paciente no tiene mayores comorbilidades, ¿sí? El stent se retira y se hace lo que es una tomografía computada con corte sagital y coronal y se filma una endoscopía y se hace una consulta cirugía. Ese sería el paciente sin comorbilidades, ¿sí? Entonces, ahí uno define si el stent lo tengo que volver a poner o no. De hecho, eso digamos, ese es nuestro proceso. ¿Se operan todos los pacientes? No, no se operan todos los pacientes. En general uno logra, te diría, un 40% de soluciones quirúrgicas. Eso te habla de que el paciente, de que las comorbilidades que traen estos pacientes son importantes. Vos me preguntás de los obesos mórbidos que tengo con stent, quedarán con su stent. O sea, porque es un paciente que vos no podés pensar en poder mandarlo a cirugía a la vía aérea. Entonces, después verás qué haces. Si es un paciente, el otro día, está bien, me llamaron para evaluar uno que hacía 2 años estaba con un trauma, tuvo un trauma en la vía pública, un accidente, y el paciente había quedado postrado, quedó lúcido, quedó hablando, pero estaba postrado, alimentándose por sonda, en el centro de rehabilitación cero de cánula y hace una estenosis. Entonces, en el punto ese a mí me preguntan y yo, o sea, me preguntan a ver si es para dilatación y stent, y en realidad ahí no, tuve que recomendar abrir la traqueotomía, porque digamos, o sea, el trastorno deglutorio no estaba resuelto, el trastorno motor no estaba resuelto, ¿sí? Como mucho ese paciente, si rehabilita, uno puede llevarlo a un Montgomery el día de mañana para probar la deglución. Y recién ahí plantearte, decir, bueno, si vas a tener una chance de cirugía. Pero sí, el ideal es, o sea, entender el stent de inicio como un puente para salir de la fase aguda. El después, si es para el resto de la vida o no, es difícil decirlo. Los chicos jóvenes, básicamente uno tiene que tratar de tender a tener una conducta quirúrgica, o sea, que el stent sea como puente. El grupo de mayores de mayores de 60 años o de mayor edad, y muchas veces esos pacientes no son pasibles de conductas quirúrgicas. La decisión va a variar
según el paciente, según el contexto clínico. ¿Mm? Otra pregunta, Doc. Dicen, ¿las prótesis traqueal o la prótesis traqueal se puede tapizar con secreciones, como sucede con los tubos endotraqueales, cuando los pacientes tienen secreciones viscosas? Sí, o sea, el tema es así, en realidad. Te lo planteo como se lo dije durante la charla. Nosotros te cambiamos un problema por otro. ¿Sí? Claro. O sea, yo te cambio un problema que el paciente no podía manejar, que era respirar, por un problema que el paciente tiene que aprender a manejar, que es la movilidad de las secreciones. ¿Sí? Entonces, por eso también ahí es importante la movilidad del paciente, ¿sí? En eso. Y ahí vuelvo al ejemplo de la secreción a la cual yo le pongo vida, la transformo en un bichito, como digo. Entonces, cada impulso de la tos, o sea, va haciendo que la secreción, por algo existe el cartílago. O sea, con cada impulso de tos, la secreción se va agarrando de cada anillo del cartílago y con la fuerza de la tos se expulsa. Ustedes imagínense que, o sea, la tapización de secreciones es eso, es ese esfuerzo de tos que llegó a la silicona y dijo, ¿dónde estoy? Entonces ahí sí se tapizan. Entonces, por eso es importante que el paciente trate de manejar de la mejor, o sea, a través de la fuerza muscular, de la buena hidratación, de la vaporterapia, de la acetilcisteína, pueda manejar las secreciones. En quienes tiene problemas uno que pone por ahí una prótesis y son generadores de secreciones, a veces el paciente que tiene problema de columna, el problema sifótico, entonces lo que vemos, sí, ese paciente a veces le cuesta manejar la secreción, eso nos lleva a tener que trabajar por ahí con prótesis más cortas, más largas, según el problema del paciente. Ese es el otro gran problema que hemos visto y que estamos viendo a través de los pronos. Los pronos, o aquel paciente que sobrevivió, rectificó absolutamente todas las columnas cervicales. O sea, si ustedes se acuerdan, la columna cervical tiene una curvatura. Lo que estamos viendo en estos pacientes es pacientes con un cambio absoluto de la anatomía de su columna, que también es un cambio para este problema. ¿Entendés? Pero el fracaso de una prótesis es no poder manejar las secreciones. Ahí uno se tiene que plantear el hecho de tener que retirarla o ir a otro método. Perfecto. Aquí hay una pregunta linda que nos ha pasado mucho en terapia intensiva. Wow. Si hay fuga en un paciente traqueostomizado y el balón está al límite de insuflación, ¿se procede al cambio de cánula por un número más grande? Ese proceso. Sí, no es fácil, o sea, está bien la respuesta. A ver, ahí tenés que hacer nosotros en general, la pregunta del millón es si hacemos una broncoscopía. Y ahí, si vos me decís, si la secuencia es por una traqueomalacia, ahí te tenés que sentar a pensar tranquilo y ver qué haces. Cuando uno tiene la fuga por malasia, porque el cartílago perdió la consistencia, tampoco es fácil ahí planteárselo. Si el paciente está ventilado, vamos a suponer que si es un paciente que está ventilado, uno tendría que intentar buscar, sí, la mejor cánula o cambiar el sitio de cánula, como para buscar la mejor opción. Ahí un poco dice uno, también es ensayo-error, porque esas son las situaciones en las que muchas veces yo me tengo que poner con el endoscopio, el kinesiólogo al lado y el kinesiólogo al médico, los dos viendo las variables del ventilador hasta encontrar la mejor ventilación con el mejor problema, o sea, el problema que estamos teniendo. ¿Entendés? Uno dice, las prótesis también en las malasias resuelven, el ventilado me parece que las complican, en este caso. Son casos puntuales también, no hay una evidencia que vos me digas, hay X cantidad de pacientes resueltos, hay X cantidad de cosas, pero esto es así. Sí.
Sí, No lo que sé pasa si... es que no ha pasado muchas veces en estos pacientes ventilados, ventilación prolongada, ¿no? De esto de ¿no? capaz de no generar una fibroendoscopía para ver por qué ese balón hay que insuflar más, o como vos decís, de cambiar la cánula, ¿no? Capaz una regulable, como para poder avanzar y modificar el punto de presión, ¿no? El punto de presión, exactamente. Una tracoe, le cambias para si una extra large o alguna de esas. El problema que hay hoy son costos. Sí. O sea, más allá del tema, porque uno dice, vamos a cambiar esto por esto. ¿Entendés? O sea, y es un tema complejo. Pero uno va buscándole los diferentes puntos, ¿sí? A veces la placa de tórax, simple, o sea, a veces uno no quiere, cuando vos radiológicamente se te dibuja el CUF del tubo, eso ya te está avisando. O sea, uno ver las líneas aéreas, que es algo muy simple, es algo que muchas veces nadie le da mucha importancia, pero si radiológicamente vos empezás a ver en la sucesión de placas que haces, el CUF del tubo que aparece, se ve perfecto, eso ya te está avisando que la pared traqueal está sufriendo o perdió su elasticidad, que tenés un problema ahí. Sí, ¿Tenés? sí. Mm. Después acá hay un caso lindo que dice, Juan Pablo dice, tuvo un paciente post-COVID intubado 2 veces, requirió traqueostomía las 2 veces, ¿no? Seguime si voy leyendo bien. Traqueo, Sí. lo tenía 2 veces. Le hice una fibro, no vi estenosis. Retirada de la traqueostomía, tenía leve estridor, pero estaba bien. Con nebulizaciones corticales saturaba bien. Se estaba por ir de alta por segunda vez y ser estudiado por un centro de mayor complejidad buscando una estenosis. Pero el paciente se agravó, presentó disnea, no lo pudieron intubar y tampoco pasar una canula de traqueostomía. ¿Qué hubiera hecho? El paciente lamentablemente falleció. O sea, es complicado, No, ¿no? nosotros, Viéndolo de este lado. no, sí, ya lo sé. No, primero el punto es por eso te digo, de cada lugar, cada decisión. Nosotros, esos pacientes en general, primero pasan por la broncoscopía rígida, por nosotros. Primero porque el trastorno seguramente es laringio, probablemente tenga sinequia, tenga luxación o tenga esto, ¿entendés? El paciente, si ya te avisó 2 veces, por nosotros, ojo, vos me preguntás a mí, decís cuál es la conducta si el paciente no llega a nosotros. Yo en eso soy muy respetuoso. Uno no, por lo menos en el servicio no dudamos en hacer una broncoscopía rígida, hacer la evaluación con la fibra óptica, retirarnos con la broncoscopía rígida y ver, o sea, desde lo que puede ser la disfunción de cuerdas, porque probablemente lo que haya habido ahí es una disfunción de cuerdas, y ahí sí, uno lo deja traqueostomizado. No lo decanula. Si ya fracasó una vez para decanularlo, por lo menos nosotros lo que sugerimos es no decanularlo. Pasamos a una cánula fonatoria y con eso se va a la casa. Hoy las cánulas Biesalki y doble camisa funcionan perfecto. En este caso, y seguramente es un trastorno laringio, probablemente, pero cuando hace la segunda traqueotomía, intubado 2 veces y la segunda traqueotomía, o sea, la segunda decanulación, nosotros a la segunda decanulación, si ya fracasaste una vez, el método científico te dice no lo decanules de vuelta, porque ya estás dejando que el azar es el que defina, y este paciente lo definió el azar. Si uno habla de un método científico o de aplicar un método científico al trabajo, se tiene que sentar y pensar y decir, bueno, lo intubé 2 veces, lo traqueotomicé 2 veces, lo decanulé 2 veces. Entonces, estoy repitiendo la misma maniobra y estoy dejando que el azar me defina la solución del problema. ¿Entienden? Entonces, ahí es donde uno tiene que generar el cambio de ruta. En la segunda traqueotomía, decir, bueno, no, lo llevo a una cánula fonatoria, que es la cosa más sencilla, más simple, y con eso lo mando a la casa. Le enseño a manejar la doble camisa, y nosotros en este momento nos estamos manejando con mucha cánula fonatoria. El paciente se va a la casa con cánula fonatoria. Hoy tengo 3 internados
que se van a ir a su casa con cánula fonatoria, y no me cabe duda. Pero eso es así. Nosotros, cuando un paciente atraviesa la urgencia varias veces, ya te está avisando que hay algún problema. O sea, ya con 2 veces ya es suficiente. Por eso te digo, el método de pensamiento en general está bueno lo que es aplicar el método científico. Este camino fue así, fracasé, si repito lo mismo, probablemente tenga una probabilidad estadística de fracaso. No te digo que le va bien, ¿entendés? Es como nosotros lo mismo. Cuando nosotros nos plantean una endoscopía, y nosotros tenemos muchos pacientes que estudiamos para cáncer de pulmón y que son negativos de entrada. Entonces yo siempre digo lo mismo, si repetimos la misma endoscopía, veamos el error que cometimos, cambiemos, porque repetir la misma endoscopía es dejar que el azar te define el problema, y no vos. Tu pensamiento, llevarlo a tu pensamiento médico. Ujú. Sí, sí. O sea, ya que tiene anécdotas tristes, a ver, 17 de julio falleció un paciente por una estenosis traqueal en el servicio. Y fue un paciente que estuvo ventilado COVID 2 meses en un pueblo a 600 kilómetros de Buenos Aires. Y le digo para que no se ponga mal. Entonces, ese paciente empieza con síntomas de estenosis el 1 de julio, el 7 de julio lo evalúan en uno de los centros que hacen la descripción de una estenosis, o sea, y lo citan en 30 días. En realidad, el esquema, el paciente al día 17 no podía, vuelve al mismo centro, y el mismo centro, ahí fue de donde nos llame, y la verdad que cuando llegó al servicio no pudimos hacer nada. Yo no estaba, pero los chicos que estaban no pudieron hacer nada. O sea, imagínense ese paciente, o sea, son respirando mal en el esfuerzo ventilatorio, en un paciente con sobrepeso, ya con problema cardiológico. Entonces cuando ya lo vas a abordar, la probabilidad estadística del problema se te cae. Sí. Nosotros siempre decimos, o sea, uno, está bien, pasó, punto, bueno, pero lo que dicen es cierto, uno tratar de aplicar método científico al pensamiento cotidiano. Yo no te digo que te escribas el paper, no, ni publiques ni nada, sino que te lo plantees en el problema a resolver. Sí, tal cual, sí, sí. ¿Mm? ¿Tenés alguna pregunta o querés que lea yo a mí una? No, lee. Lee. Acá hay una que dice, María dice, en relación a los pacientes post-COVID que permanecen en la terapia intensiva con ventilación prolongada y Sí. presentan colapso dinámico de la vía aérea, son un desafío para la desvinculación. Me gustaría saber cuál es su recomendación al respecto. ¿Stent, Montgomery o progresar con rehabilitación y fibrobroncoscopía control? Está bien. A ver, este es un problema real. La meta es la rehabilitación. O sea, yo creo que uno se tiene que plantear que la rehabilitación, o sea, el paciente tiene que intentar desvincularse y rehabilitarse, para irse a rehabilitación. Si en ese contexto el paciente, en la dificultad de su desvinculación, puede ser por malasia, puede ser por estenosis. Ayer estuve en uno de los sanatorios trabajando con los kinesiólogos en una paciente que no se podía desvincular hace 2 meses. Estaba perfecta, pero que esta tenía una estenosis distal a la cánula. Entonces, lo que hicimos de entrada fue poner una estenosis, o sea, hacer una dilatación y bajar la cánula lo más distal, o sea, que cubra la dilatación. ¿Sí? Entonces, al momento, o sea, porque ahí es donde uno se tiene que, o sea, la meta, o sea, sería desvinculo, o sea, pude desvincular, puedo mandar a rehabilitación con esta cánula, con esta estenosis, sí, no, entonces no puedo mandarla, entonces ahí veo cómo resuelvo la estenosis. Eso, digamos, al que logro desvincular. En general, lo que suele pasar es que uno termina poniendo una prótesis.
Montgomery o laterales, o sea, digamos, no es que hay una evidencia escrita y siempre, o sea, hablar de experiencia tampoco es bueno. Lo que nos ha pasado a nosotros, por lo menos en lo personal, son casos en los que uno ha participado de esto, y es que en pacientes ventilados donde se fracasó por razones de malasia, o sea, uno hizo toda una secuencia de decir, bueno, llevé la cánula, la malasia de lo que puede ser, o sea, evaluada por fibra óptica, con el kinesiólogo al lado y haciendo todos los ejercicios de ventilación, ¿no? O sea, pues decir, bueno, saca la PIP, saca esto, mirá cómo cierra la vía aérea, o sea, por eso lo ven ellos, no es que lo veo yo, sino que para que sea útil. Entonces uno dice, bueno, pongo la cánula distal, mejoro la malasia, o persiste, o la malasia se transmite hacia broncofontes, ¿sí? Entonces, ahí si yo tengo un fracaso, a veces he tenido, o sea, participaciones en poner prótesis a los bronquios y venirme con cánulas. Hemos tenido, el paciente logra desvincularse, si no, perfecto, se puede ir así a rehabilitarse. Rehabilitarse, ¿qué implica? Recupero fuerza muscular. Una vez que recupero fuerza muscular, probablemente muchas de esas, la mayoría de todas esas malasias mejoran solas, con lo cual uno ha sacado las prótesis en estos casos, y nos ha pasado con los COVID. Pero eso tiene que ver, por eso hay que separar, digamos, o sea, no es que uno aplica el estén o lo que sea si es necesario. Si no, no, si no sigue con el camino convencional de lo que es, o sea, ponerse la meta de que es un paciente que lo toque desvincular para que llegue a rehabilitación, o lo voy manejando, rehabilitando vinculado crónicamente. ¿Entendés? Si lo saco y está canulado y persiste malasia y coadistal, y ahí me puedo plantear poner una prótesis abajo, dejarlo con la cánula, que de hecho lo he hecho me ha pasado con obesos mórbidos, que estaban traqueostomizados, pero abajo eran colapsos bestiales que no podían terminar de salir de la internación. Entonces, no podían terminar de ir a los centros de rehabilitación. Entonces, decidir el hecho de poner prótesis semicortas para estabilizar la zona de abajo y poder manejarse con una cánula después, o sea, uno lo allegó, pero tuvo que fracasar con todo lo otro, ¿sí? Y no es que lo hace de entrada, sino, y esto, si yo te pongo en números, te puedo hablar y decirte, no, cuando vos ya estás pidiendo una prótesis, vos tenés que justificar el pedido, no te hablo desde el punto de vista médico, o sea, por ahí desde el punto de vista médico está perfecto, pero vos tenés que justificar los porqués. ¿Por qué? Porque hoy una prótesis en Argentina son 70.000 pesos para arriba. ¿Entendés? A mí a veces me vienen a plantear, o sea, con todo lo que implica. Le digo, cánula de Biesalki o Montgomery muchas veces. Si uno te digo, bueno, mira, cánula de Biesalki son 5.000 pesos, hoy Montgomery son 50.000. Decime vos qué querés, qué te conviene. Pues yo puedo decirte, sí, pongamos, ¿me entendés? Entonces, el Montgomery o la prótesis tiene que atravesar todo ese proceso previo de trabajo, de fracaso, ¿sí? de la desvinculación, o fracaso, sí, de la rehabilitación, de mejorar la fuerza. Claro. ¿Entendés? Acá están en el chat diciendo de que no leo bien quién es Cintia, que llevó su hijo a verte porque tenía una mala mecánica respiratoria y que en realidad estaba traqueostomizado y tenía una cánula con catéter subglótico, y que el problema era que su hijo tiene una escoliosis importante, y que vos en realidad lo que hiciste fue modificar la posición de la cánula siguiendo la anatomía real que tenía el niño en esa oportunidad, ¿no? Que eso también es muy importante, ¿no? Ver la anatomía del paciente. Está bien lo que dice, pero
Si me mandé algún error ahí, le pido disculpas. No, estoy re contenta, así que no te mandaste ningún error. No, el tema es siempre cuando uno tiene este problema, pues es el problema de la vía aérea, hay que ver lo que rodea la vía aérea, ¿me entendés? O sea, creo que es un poco, y esto lo que me ha pasado los últimos años, ¿no? Es intentar recuperar la clínica de los problemas. O sea, yo veo una estenosis o ves es esto, tenés que ver todo lo que rodea, y eso te obliga a ser muy clínico absolutamente en tu cotidianeidad. Y es cierto, lo de la escoliosis es cierto, vos, o sea, a mí en general me escuchan siempre hablar del tema de los famosos ejes de la vía aérea, hay que respetar los ejes de la vía aérea cuando trabajamos. De hecho, las diferencias en que un paciente, por qué lo abordo sentado, por qué lo hago acostado, por qué, y eso tiene que ver con todo lo que rodea. O sea, nosotros, o sea, en general, en esto nos pasó con los post-COVID, el post-COVID obeso mórbido que hemos tenido, son pacientes que absolutamente no podemos sentar. Podemos dar, o sea, son pacientes que si vos los acostás, absolutamente se te van a complicar. ¿Por qué? Porque el diafragma se eleva, la columna se encurva más, entonces el pulmón pierde absolutamente volumen. Entonces vos estás llamando a la complicación. Y ahí es no solo hablar del caño de 17 milímetros, sino de todo lo que rodea al problema de la vía aérea. ¿No? Sí, la verdad. Acá Sergio, por ejemplo, dice que trabaja en un hospital público de provincial, que no tiene accesibilidad a una fibroendoscopía. Entonces te pide qué métodos podría usar él como reemplazo, como para poder diagnosticar lo que vos estás viendo con una fibroendoscopía, o por lo menos acercarse, ¿no? a esos, esos diagnósticos. A ver, está bueno la pregunta. La tomografía computada, bien hecha, arroja muchísima información. O sea, una tomografía computada hoy con los software, y si el paciente es trasladable, da muchísima información. Por lo menos te va a orientar y te va a decir cómo, o sea, para el proceso, entender la vía aérea. Entender la vía aérea con la tomografía no es complejo. Si el paciente no está, o sea, no está canulado o no está, y uno tiene dudas, una buena espirometría, buscando la curva cajón, una espirometría es soplar, es un método indirecto. Utilizamos, o sea, las placas o sea, el observar las líneas aéreas, uno los puede seguir, o sea, una placa de perfil de cuello en hiperextensión, ¿sí? Estoy hablando de una placa simple, ¿sí? Te da información si vos aprendés a entender lo que es, o sea, todo lo que es el laringe, subglotis y primeros anillos traqueales. Entonces si vos aprendés a seguir las líneas de todos esos lugares, vas bien. Una tórax frente, si vos entendés los procesos bien, con buena resolución, te puede ayudar a orientar todo lo que es el proceso de tráquea. Nosotros, o sea, ha habido estenosis que se han visto en las placas de tórax frente con los perfiles de cuello. El perfil de cuello nosotros es una placa que lo usamos muchísimo en la urgencia. Y eso la empezamos usando porque hacemos cuerpo extraño en el esófago, y un día nos dimos cuenta que nos aportaba muchísima información. Y eso es algo que se puede hacer en cualquier lugar. Uh-huh. Sí, ¿Entendés? Sí. O sea, yo lo entiendo. O sea, de Trelew nos traje una paciente. Está bien, estamos para ayudar en esto. Uh-huh. Después acá salió una pregunta, o sea, me pareció importante. Dice si pueden dilatar, o sea, si se observa que hay una estenosis traqueal, si se puede dilatar cambiando los tubos, los números de los tubos endotraqueales. Sí, es muy buena pregunta. De hecho, yo eso lo hago cuando son porostomas. Si ustedes se observan los tubos endotraqueales,
se puede hacer cuando está ostomizado, o sea, eso yo, digamos, ayer hice uno de los sanatorios que trabajo, y en realidad fui con el endoscopio, y el tubo orotraqueal tiene un bisel, ¿sí? Entonces ese bisel permite el paso inicial a través de la estenosis con maniobras de rotación. Y uno, o sea, si uno empieza con tubo 6,5, pasando el tubo 6,5, en general las estenosis son de 3-4 milímetros, el bisel, el principal bisel, y orientando el broncoscopio, la fibra óptica hacia uno de los bronquios, le permite el paso. Una vez que el tubo 6,5 puede pasar la estenosis, el balón que tiene el CUF es un dilatador, uno infla el balón. Ayer cuando hicimos esta paciente, que lo hicimos bedside en el sanatorio, pusimos tubo 7, esperamos, y ahí en realidad la pauta me la daba el kinesiólogo, que era el que manejaba el respirador. Entonces, cuando se hace la primera dilatación, y el control o sea, más allá de la visión endoscópica, el control me lo daba el kinesiólogo, que me decía, las curvas están bien, el BT está bien, ventila bien, está perfecto. Entonces la progresión la íbamos controlando con ese doble control, o sea, la visión más asistencia ventilatoria. Y siempre nunca deja de aportarle un oxígeno. Si uno lo quiere hacer desde ¿cómo es? En una tráquea o algo así, en realidad es una laringoscopía que tiene que tener buena observación. De hecho, yo lo he visto hacer, pero bueno, son maniobras que por ahí depende, tiene que estar muy seguro el que lo hace, o sea, con un mandril recto y el tubo rectificado, uno podría llegar a plantearse en una maniobra de rotación poder pasarlo. O sea, pero yo lo que recomendaría es empezar con tubos chicos, de la percepción. Claro. Sí. Acá hay una pregunta que dice, me parece, a ver, Ernie, si vos la podés contestar, porque dice, ¿qué utilidad tiene la ecografía en estos problemas de la vía aérea? O sea, bien, bárbaro. Lo que uno podría llegar a evaluar a través de la ecografía es la movilidad cordal, poder determinar si tiene movilidad cordal, pero lejos estamos de poder determinar si tiene una traqueostenosis o una traqueomalacia. Solo poder evaluar esa movilidad o la profundidad desde la piel hasta la vía aérea, como para poder definir si ese paciente sería recomendable, en el caso de la traqueostomía, una cánula convencional o una cánula de largo variable. Pero principalmente lo que se evalúa es la movilidad cordal. Nada más. Acá Tito decían, el paciente obesa, viste que habíamos mostrado a la paciente obesa que le había puesto la prótesis en las cuerdas vocales. ¿Cuál era la forma de alimentación más apropiada? ¿Una K108 o una gastrostomía percutánea? ¿Qué preferirías? No, yo los alimentamos oralmente. Directamente. El concepto sería, y está bien lo que le pregunto, cuando cuando uno pone sobre cuerdas, o sea, la prótesis sobre cuerdas tiene que quedar debajo del aritenoide, ¿sí? Nos ha pasado en procesos que hemos tenido, a veces hemos tenido procesos complejos y donde a propósito los dejamos por arriba del aritenoide porque fue maniobra compleja y que se corrige en segunda etapa. Pero el objetivo es la alimentación oral. Eso tiene que ver con dejar la prótesis por debajo del aritenoide para permitir la movilidad de la epiglotis. Entonces, con maniobra de chin, o sea, ¿cuál es el principal problema a veces que tiene estos pacientes? El trastorno a los líquidos, ¿sí?
Entonces, esta paciente de inicio lo tuvo el trastorno de los líquidos. Empezamos a hacer chin down y le damos líquido con espesantes, y con eso pudimos resolver el problema. De hecho, es la alimentación, pero el objetivo es la alimentación oral. O sea, si necesito en realidad alimentación enteral, a veces ahí prefiero ir a la traqueotomía, porque no, va a ser menos complejo para el paciente. O sea, yo tengo que empezar que el paciente lo tengo que mandar a la casa de la forma más sencilla posible. Mandar un paciente con alimentación enteral a la casa es un problema, no para mí, es para el paciente. Le estoy creando un problemón. Entonces, ahí es donde está el tema. Obviamente tenemos pacientes con alimentación enteral, pero la técnica es esa. Y en eso es un arte, porque, digamos, lo primero que probamos, y siempre se lo aclaramos al paciente, mirá que podés toser cuando tomes líquidos, no te enojes, pero es parte. Pero bueno, hoy justo tuvimos que dejar una paciente, hicimos que quedó internada, que le tuvimos que poner una estenosis sobre cuerdas en una post-COVID, que había hecho, o sea, que le mandamos biopsias de la vía aérea y tenía focos de necrosis con germen y todo eso, y la teníamos traqueostomizada y optamos por directamente ponerle una prótesis a cuerdas para proteger toda la zona, o sea, para que sobre eso se arme una fibrosis. Pero claro, la idea es que es la alimentación oral. Y acá nos preguntan, bueno, esto es difícil me parece, ¿qué método usaría en paciente que llega a la guardia de urgencia con dificultad respiratoria severa por estenosis? Lo primero, a ver, primero siempre un suero, siempre poner un suero, el oxígeno, o sea, es de inicio, el aire es finito y pasa. Nosotros siempre lo primero que hacemos es poner oxígeno. Y con la nariguera con oxígeno o con la máscara de oxígeno, ahí ya entendemos si es un paciente que vamos a poder programar o vamos a tener que resolver en el momento. Pero siempre lo primero es una máscara con oxígeno, un corticoide y reposo. En esto o sea, no es que no se puede hacer lo primero, o sea, siempre lo que recomendamos es eso, ponerle oxígeno, sentalo, ponele oxígeno, nebulizalo si querés, y un corticoide, y vemos. ¿Entendés? Eso da tiempo, aunque les parezca mentira, da tiempo a buscar la mejor solución en esto. Así que no se desesperen, creo que es el primer gesto en la urgencia. En cualquier lugar no necesitas ser un especialista, sino que, o sea, médico, el emergentólogo, o sea, esté en condiciones de decir, vamos a poner esto, y vemos, tratamos de ubicar al endoscopista, quien sea, al especialista. Claro, sí. Y viste cuando vos comentaste el caso de la paciente que tenía una cánula con un balón, que estaba con una traqueomalacia y que una de las opciones era, estaba ventilada. Una de las opciones era prolongar, colocar una cánula extra larga como para tener otro punto de presión, ¿no? Sí. Entonces, lo que se cuestiona es si yo no generaría ahí otra traqueomalacia si genero esa variación del punto. No es que la generas, ya la tenés a la traqueomalacia. ¿Me entendés? El tema es, tengo que desvincular a este paciente. Entonces tengo que ir variando. Si se inflé el balón en el mismo lugar y digo, bueno, o sea, tu meta, o sea, es la desvinculación. Una vez que lo lograste desvincular, después ves. O sea, no. La traqueomalacia está. No es que es localizada. Son globales, son generales. ¿Entendés? Ahí está un poco el tema. De sacar, o sea, no está mal cambiar. Nosotros, de hecho, lo hacemos siempre, o sea, siempre es cambiar la cánula de lugar. Es el primer gesto. Y a partir de ahí, ahí se ve que
Y después vas viendo las siguientes soluciones. Sí, yo creo que uno tiene como que diciendo, bueno, está la traqueomalacia o la lesión puramente solamente en alrededor de ese balón y no razonamos esto, ¿no? Que ya tenemos toda una tráquea enferma, ¿no? No es que solamente en ese puntito ese que se está lesionando. No, totalmente. Si vos revisás las vías aéreas, o sea, vos te das cuenta, o sea, vos tenés ese punto, pero vos vas a ver que el cartílago superior, el inferior está adelgazado, la membrana es diferente, tiene otra coloración, o sea, por más que parezca. Entonces, eso ya te habla de la enfermedad localizada, o sea, es raro, en general son más extendidas la mayoría de las veces, no te digo. Hay enfermedades localizadas, obviamente, siempre en esto. Sí, pero más en estos pacientes ventilados prolongados es muy raro que no haya una lesión generalizada de la tráquea, ¿no? Ya. No, es que en general, uno tiene que pensar, es todo el tubo, o sea, el biofilm que te genera el tubo. Claro. Nosotros siempre al paciente que vemos por primera vez, siempre el planteo es, esto te pasó porque te salvaron la vida, esto no te tiene que llevar la vida. Porque esto, bueno, es el proceso, digamos, o sea, que generó la alta tecnología. O sea, gracias a Dios que bueno, existe, o sea, generó estos nuevos problemas que los estamos aprendiendo a ver, no es que lo sabíamos, no, para nada, los aprendimos. Tal cual. Sí, uno va, y como vos decís, seguiremos viendo más cosas después a medida que va pasando el tiempo con todo la dinámica que hemos tenido en la terapia, ¿no? Con todo lo que hemos generado en estos ventilación tan prolongada, estos decúbitos prolongados. Y los cronos también. Prolongados. Sí, claro. Sí, yo creo que por eso yo creo que ahora a los grupos de terapia, creo que ahora les sirve replantearse si uno volviera a tener una pandemia, si los volverían a ventilar de esta forma. ¿O no? Sí, y algo que parece por ahí menor, pero no. El año pasado tuvimos gente de mayor edad y este año tuvimos gente más joven. Y impacta la poca movilidad que han tenido los pacientes de mayor edad para la lateralización de la cabeza y el posicionamiento del tubo. Hay gente que no tenía los mayores, ¿no? No tenía tanta movilidad y después terminan teniendo por ahí más trastornos de glutorio o por ahí de colapso que los de los de menor edad, en función, me parece, que por la movilidad esa del cuello que tenían. Claro, yo, o sea, lo pienso desde el lugar a mayor edad y esto nos va a pasar a todos. O sea, la biología nos va a ir achicando y la columna nos va a ir cambiando. Entonces, obviamente, pensar que si a vos te ventilan a X edad y que prácticamente o sea, poder girar, ¿sí? Para algo existe el kinesiólogo motor, que RPG y todo eso, ha generado ese problema. Y eso, o sea, la rectificación de columna que ha generado hernias de discos a nivel cervicales, o sea, las famosas son las odinofagias reflejas, eso también ha generado trastornos deglutitorios, todos en la mayoría. En pacientes que tienen aspiraciones silentes, eso lo hemos visto nosotros, pacientes que han salido de las terapias en eso. Y eso sí tiene que ver la anatomía, absolutamente. Y si vos mirás la gente, o sea, uno puede ver las placas y es lo que vemos en la mayoría, que nos toca ver es la rectificación de columna. O sea, son columnas cervicales absolutamente rectificadas. Tal cual. La alteración. Sí. Totalmente, sí. Bueno, no sé si tenés alguna otra pregunta que has visto, Hernán, como para preguntarle al doctor. Acá hay una, pero muy genérica. Tito dice, ¿cuáles son los principales cuidados postoperatorios de la cirugía traqueal? A ver, la cirugía de la vía aérea en realidad depende del tipo de cirugía. En general, si uno hace una anastomosis término-terminal,
en general los primeros 5 días siempre es mantener fijo el cuello para que se fije una sutura. ¿Cuál es el principal problema? Es la adherencia de la sutura. Si fue una cirugía hecha correctamente, o sea, la tráquea es un elemento muy noble en esto, y esto no lo digo yo he participado un montón en cirugía de vía aérea, uno puede resecar hasta un 50% de la vía aérea en gente joven y libera, y entonces no pasa nada. Entonces, pero para poder lograrlo, el primer cuidado es el mantenimiento de la fijación del cuello. O sea, que el cuello se mantenga en una posición X, fija los primeros días de la cirugía. Eso se implica, bueno, buen manejo, buena nebulización, buen manejo, o sea, no fuerzas. Vení cantando. Claro, no fuerzas, no valsalvas, como cosa importante. ¿Por qué? Porque o sea, una adherencia de sutura se te va a expresar como un enfisema subcutáneo, ahí tenés que bailar. Bastante. Sí. Bueno, tenés un montón de felicitaciones, de excelente la charla, Tito, que sos un genio. No, pues, que tenés mucha, ¿cómo es que decían uno? Que tenés mucho camino, se nota que tenés mucha trinchera, decían. No. Sí, ¿cómo que no? Sí. Una facilidad para expresar todo esto difícil, muchos años de experiencia. No, es lo que podemos. Todos los días. Me da vergüenza. No, realmente excelente la disertación, excelente todas las respuestas. Lo importante es que siempre, junto también con Vivi, con Dami, con Seba también y con vos, nos abran la cabeza a distintas realidades, ¿no? Entonces eso es muy importante, de poder también, como vos decís, vayamos a lo simple, no nos compliquemos y como vos decís, ¿no? Analicemos paso a paso de forma científica para qué organismo vamos a hacer, ¿no? Si vamos por este camino o por el otro, ¿no? Eso es muy importante, que aprendemos de ustedes. Sí, nosotros agradecidos de poder compartir con ustedes. Yo creo que la kinesiología hoy ha cambiado mucho, por lo menos, o sea, uno entiende, por lo menos a mí me pasa que yo, o sea, ayer yo en el sanatorio que estaba trabajando con los kinesiólogos, el médico estaba paradito afuera y los dos que estaban ahí y nos controlaba a todos. No, bien, el médico, bueno, no, pero o sea, el que ponía, sacaba, el que perdía el respirador, paraba el respirador, lo ponía en apnea, marcaba los parámetros del kinesiólogo. Yo trabajaba ahí, decía, bueno, vamos. O sea, uno entendió que han cambiado la realidad de las terapias intensivas, han cambiado. Gracias. O sea, gracias a la kinesiología, esto creo que no lo puede negar. Además, por lo menos a mí me pasa que viene el fibroendoscopista y uno está al lado y ya prepara todo lo que va a usar el fibroendoscopista, el endoscopista, mejor dicho, y está ahí al lado y mostrame a ver qué viste, y bueno, es estar ahí, ¿no? Creo que se generó o se está generando mucha interacción con nosotros, o sea, como que estamos esperando para ver cómo seguimos. Si tiene algún trastorno de glutorio, si tiene algún trastorno suprainfraglótico, y son de una gran ayuda. No, seguro. Y yo, a ver, voy a ser honesto también, hay un par de centros de rehabilitación que voy, que los médicos siempre me dicen, por culpa de los kinesiólogos nos hicimos adictos a ustedes. Yo dije, gracias a los kinesiólogos, porque hay que comer. Por eso también hay, todo es un ida y vuelta en la vida. No se sabe lo que uno hace en el hospital, o sea, que la verdad que lo hacemos todos los días y bien, pero uno ve también este otro tema también. Uno también va a centros de rehabilitación, va a sanatorios de un montón de lugares, y la verdad que es cierto, centro de rehabilitación
prácticamente, para mí es otra rehabilitación, ¿no? Y hacer la endoscopia, la hago con el kinesiólogo. Sí. Y si entré y no está la kinesióloga me mata. Sí, tal cual. Como que, Me mata, no puedo empezar hasta que no aparece ella. Sí, querida, le digo. Sí. Así es. No, por eso le digo, así, por eso, la verdad que uno, y la verdad que uno lo hace porque yo, o sea, entiendo que tiene que ser algo que le ayude al día a día, ¿entendés? Pues muchas veces yo digo, yo soy un opinador de 5 minutos, entonces lo que hago le tiene que servir para el día a día, para el que está todos los días, o sea, ese es el punto, para mí el punto del procedimiento. Es que por ahí esos procedimientos que ustedes realizan en 5 minutos es lo que estamos esperando nosotros durante un montón de tiempo para poder definir cómo seguimos, si lo tapamos una cánula, le ponemos válvula fonatoria, le cambiamos el diámetro. Es fundamental, o sea, son esos 5 minutos que se esperan con muchas ansias para poder ver cómo continuamos con una terapéutica. Por eso la interacción que tenemos con ustedes es fabulosa, es poder ver y ver cómo definimos todo. Sí, no, y yo te puedo asegurar que los 5 minutos con usted a nosotros nos abren la cabeza para un montón de respuestas en el hospital. Cuando se me están acabando la cánula fonatoria viva que tenía, y en realidad digo, no, digo, tenemos que hacerlo, tenemos que ir. Y sí, pues yo en realidad es cierto, la cánula fonatoria la fui incorporando gracias a mi interacción con los kinesiólogos. Entonces, si no, procesemos, llevémoslo. Y por eso te digo, mira, a mí los 5 minutos con usted para mí son fundamentales. Bueno, es un verdadero equipo interdisciplinario o multidisciplinario, ¿no? Eso es lo lindo, exactamente. Bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, Tito, por mi parte te agradezco enormemente. Gracias por estar, gracias por abrirnos la cabeza, gracias por toda la información que nos das en este poquito tiempito que para nosotros te tendríamos toda la noche más o menos preguntándote cosas. Así que bueno, gracias a todos los que están. Un beso grande a Dami y bueno, dejo a ustedes para que se despidan. Bueno, bien. Yo gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias por la posibilidad de poder compartir lo poco que hacemos. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos. Si me equivoqué en algo, pido disculpas. Bueno, de mi parte, darle las gracias, Doc. La verdad que es un gusto y un placer escucharlo siempre hablando de una forma muy accesible y eso suma y suma mucho. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y un saludo grande para Damián y Vivi. Bueno. Gracias a todos por estar presentes, a los que es de noche, a los que es de madrugada. Así que un saludo muy grande para todos. Y gracias a Tecnoimagen también. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos.